Hola, la historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas reales es pura coincidencia. Disfruten del vídeo. La historia gira en torno de la traición dentro de una amistad cercana que parecía segura. El protagonista enfrenta desengaño y manipulaciones que lo ponen a prueba emocionalmente. A medida que avanza, se revela secretos que cambian la percepción de quienes lo rodean. Gracias. Pasé años ayudando a Clara a recuperar a otros hombres. Era su amigo, su consejero, el hombro donde lloraba cuando algún tipo la dejaba. Cuando por fin reuní el valor para decirle que la amaba, ella me abrazó llorando y confesó que siempre sintió lo mismo por mí. Creí que al fin era mi turno, hasta que su ex apareció riendo en la misma reunión donde yo le había declarado mis sentimientos. Me extendió su teléfono con la pantalla encendida y me mostró los mensajes. Todo había sido una apuesta para demostrar que yo traicionaría nuestra amistad en cuanto tuviera la oportunidad. La copa que Clara me había puesto en la mano segundos antes se me resbaló de los dedos y el vino tinto salpicó el piso de concreto como una herida abierta. El silencio que vino después fue el peor ruido de mi vida. Tenía 28 años en ese momento y nunca me había sentido tan estúpido en toda mi vida. Había llegado a esa reunión en el departamento de Rodrigo, el ex de Clara, pensando que era una juntada informal entre conocidos. Lo que no sabía era que Clara lo había planeado todo, que los 12 o 15 amigos que había ahí, sentados en las sillas de plástico y los sillones gastados de Rodrigo, eran el público de una obra en la que yo era el protagonista sin saberlo. Ella me había invitado con una disculpa que sonó perfectamente natural. Andri, ven, que Rodrigo quiere hacer las paces con todos. Y yo, con mi lealtad de perro fiel, fui. Lo que Rodrigo me mostró en ese teléfono eran capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp entre Clara y sus amigas. La apuesta tenía fecha, 3 semanas antes. El texto de Clara decía, con esa ortografía relajada que usaba cuando estaba de buen humor: les apuesto que Andrés cae si le digo que siempre lo quise. Es tan leal que no aguanta. La traición de amistad más fácil de provocar del mundo. Sus amigas habían respondido con emojis de fuego y de risa. Alguien había escrito, pobrecito, qué amistad falsa le tocó tener. Y Clara había contestado con un simple, exacto. Me quedé mirando la pantalla sin poder hablar. Rodrigo me la sostenía con cara de hombre que también había sido humillado alguna vez por ella y había encontrado en esto una forma de sentirse menos solo en su propia vergüenza. No era mi aliado, era otro instrumento en una historia más grande y más sucia de lo que yo alcanzaba a entender en ese instante. Clara estaba al fondo del departamento, conversando con alguien, y de vez en cuando giraba la cabeza para mirarme con esa sonrisa suya que yo siempre había interpretado como cariño. Esa noche, por primera vez, la vi de verdad. Era la sonrisa de alguien que disfruta ganar, no de alguien que ama. Salí del departamento sin decir una palabra. Bajé las escaleras a pie porque no quería esperar el ascensor. Caminé 3 cuadras hasta que encontré un café que todavía estaba abierto. Pedí un vaso de agua, me senté en el rincón más oscuro y dejé que el silencio me comiera entero. Había conocido a Clara hacía 6 años, en la universidad. Nos habíamos hecho amigos de esos que se vuelven parte del tejido cotidiano de la vida. Compartíamos la misma ruta de colectivo, estudiábamos juntos para los finales, nos mandábamos audios a las 2 de la mañana cuando ninguno podía dormir. Cuando ella terminó con Rodrigo, yo estuve ahí. Cuando terminó con Matías, también. Cuando la dejó Emilio, que fue el que más la lastimó, yo pasé 2 sábados seguidos escuchándola en un banco de plaza, mientras ella fumaba y lloraba y decía que no entendía qué hacía mal. Nunca le dije lo que sentía. Creí que la lealtad de la amistad verdadera era esperar el momento justo. Y cuando por fin creí que ese momento había llegado, la respuesta que me dio fue una actuación tan bien ensayada que no tuve ninguna razón para dudar. Me abrazó con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que siempre había sentido algo, pero que tenía miedo de arruinar la amistad. Me dijo que yo era la persona más importante en su vida. Y yo le creí cada palabra porque era exactamente lo que un hombre que lleva 6 años guardando un sentimiento necesita escuchar. La traición no duele igual cuando viene de alguien que no conoces. Lo que destruye de verdad es cuando viene envuelta en años de confianza, de lealtad, de madrugadas compartidas. Sentado en ese café, con el vaso de agua sin tocar, lo que más me dolía no era el rechazo. Era darme cuenta de que la amistad que yo creía tener no había existido nunca de la misma manera de los dos lados. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Clara. ¿A dónde fuiste? Estábamos hablando. Lo leí, lo guardé, no respondí. Pedí un café que tampoco tomé. Pagué y me fui caminando hacia mi casa. Tenía 40 minutos de caminata por delante y ninguna prisa. Necesitaba ese tiempo para decidir algo que todavía no sabía que iba a decidir. Si iba a dejar que eso quedara así, o si algún día, de alguna manera, Clara iba a entender lo que le costaba hacer eso con una persona que la había querido de verdad. No tomé ninguna decisión esa noche, pero algo se había asentado en mí, frío y firme, como un objeto pesado que cae al fondo de un río. Y las cosas pesadas, tarde o temprano, remueven el barro. Rodrigo me escribió al día siguiente. No
esperaba ese mensaje. Lo tenía guardado en el teléfono de cuando éramos conocidos por Clara, pero nunca habíamos hablado solos. El texto decía apenas: sé que estás procesando. Cuando quieras hablar, acá estoy. Lo leí 2 veces y lo dejé sin respuesta por 3 días. Durante esos 3 días hice lo que siempre hago cuando algo me golpea fuerte. Trabajé. Soy técnico en refrigeración industrial. Salgo temprano, vuelvo tarde, y el trabajo físico tiene la virtud de ocupar el cuerpo y dejar a la mente en segundo plano. Trepaba a los techos, revisaba compresores, cambiaba válvulas, y mientras lo hacía pensaba en lo mismo una y otra vez. No en Clara con rabia, en mí mismo con una pregunta que no me dejaba. ¿Cómo pude no verlo? La respuesta llegó sola, un miércoles a la noche, mientras me duchaba después del trabajo. No la había visto porque no había querido ver. Había elegido, año tras año, interpretar cada señal de una forma que me convenía. Cuando Clara me llamaba a las 2 de la mañana, yo leía lealtad. Cuando me pedía consejos sobre su ex, yo leía confianza. Cuando se reía de mis chistes malos con esa carcajada que le salía del estómago, yo leía algo que nunca estuvo ahí. Había construido una historia sobre una persona que no existía y la había habitado durante 6 años como si fuera real. Eso me dolió más que la apuesta. El jueves a la mañana le respondí a Rodrigo: esta tarde si podés. Me respondió en 5 minutos con una dirección de bar. Nos encontramos a las 6 de la tarde en un lugar tranquilo del barrio, de esos con mesas de madera oscura y música que no molesta. Rodrigo llegó antes que yo. Era un tipo de mi edad, más o menos, con cara de haber dormido mal varios días seguidos. Me dio la mano, pedimos 2 cervezas y durante un rato ninguno habló. La conocí hace 4 años, arrancó él mirando la mesa. Salimos casi 2 años. Creí que iba a casarme con ella. Asentí. No dije nada. La apuesta no fue la primera. Siguió. Cuando salíamos, hacía cosas parecidas con sus amigas. Apostaba sobre cómo iban a reaccionar las personas, sobre cuánto tardaba alguien en hacer determinada cosa. A mí me costó darme cuenta porque lo presentaba como un juego, algo inocente. Recién lo entendí cuando un amigo mío me mostró capturas de una conversación donde ella apostaba sobre si yo le iba a proponer matrimonio antes de que terminara el año. Apostaba plata. Mientras salíamos, me quedé un momento sin hablar. La cerveza estaba fría y yo la tenía entre las 2 manos sin tomarla. ¿Por qué me mostraste el teléfono esa noche?, le pregunté. Podías haberte quedado callado. Era tu revancha contra ella, no tu obligación conmigo. Rodrigo levantó la vista. Porque estuve donde estás vos ahora y nadie me avisó a mí. Esa respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber sobre ese hombre. No éramos amigos, pero había algo en esa conversación que se parecía más a la lealtad real que cualquier cosa que yo había vivido con Clara en 6 años. Me contó el resto esa tarde. Clara tenía un grupo con 4 amigas: Valentina, Paola, Miriam y Lucía, con las que apostaba de forma regular. No era solo por diversión, era una dinámica que llevaba años: buscar el punto débil de las personas cercanas, apostar sobre cuándo iban a ceder y cobrar o pagar según el resultado. Rodrigo había hablado con Valentina después de que Clara lo dejara, y Valentina, que tenía sus propios problemas con el grupo, le había contado bastante. ¿Valentina sabe lo de la apuesta conmigo?, pregunté. Sí, fue una de las que apostó en contra de Clara. Dijo que vos no ibas a caer porque eras demasiado inteligente. Hizo una pausa. Perdió. Eso me cayó como un balde de agua helada. No porque me doliera más, sino porque de golpe vi la dimensión completa de lo que había pasado. No era solo Clara, era un sistema. Un grupo de personas que usaban a otros como fichas en un juego que el resto ni sabía que existía. Y la amistad falsa era el tablero sobre el que jugaban. Esa noche, en mi cuarto, volví a releer los mensajes que Clara me había mandado durante esos 3 días. Eran 6 en total. El primero era la pregunta de esa noche: ¿a dónde fuiste? El segundo, al día siguiente por la mañana: Andri, necesito que hablemos. El tercero, esa misma tarde: por favor, no hagas esto. El cuarto, 2 días después: no entiendo por qué te fuiste así. El quinto era un audio que no abrí. El sexto, enviado esa mañana: ya sé que Rodrigo te habló. Lo que te haya dicho no es la historia completa. Ese último mensaje me detuvo. No por lo que decía, sino por lo que revelaba. Ella sabía que Rodrigo me había contactado, lo que significaba que todavía tenía formas de saber lo que pasaba a mi alrededor. Y eso me incomodó de una manera concreta y práctica. Llamé a Rodrigo esa misma noche. Le pregunté cómo sabía Clara que habíamos hablado. Hubo un silencio. No lo sé. No le dije nada. ¿Hay alguien que te haya visto en el bar? Otro silencio. Paola vive a 2 cuadras de ahí. A veces pasa por esa calle. Ahí estaba. Paola. Otra ficha en el tablero. Le pedí a Rodrigo que no me buscara por un tiempo. No porque no confiara en él, sino porque necesitaba moverme sin que Clara supiera cada paso. Rodrigo lo entendió sin que yo tuviera que explicarle demasiado. Hacé lo que tenés que hacer, me dijo, pero guarda los mensajes que te mandó. Todo. No borres nada. Ese consejo fue más valioso de lo que parecía en ese momento. Pasaron 2 semanas. No respondí ningún mensaje de Clara. Al 10º día dejó de mandar. Al 14º, Valentina me escribió desde un número que no tenía guardado, pero que se identificó sola. Soy Vale, la amiga de Clara. Sé lo que pasó. Si querés hablar, yo te cuento lo que sé de verdad. Leí ese mensaje 5 veces. La traición podía venir de cualquier lado
algo, y yo ya lo sabía, pero también sabía que Rodrigo me había dicho que Valentina había apostado en contra de Clara. Eso no la hacía confiable, la hacía interesante. Le respondí, ¿por qué querrías contarme algo? Su respuesta tardó 10 minutos. Porque hace 3 meses me hizo lo mismo a mí, solo que con mi novio. Me senté en el borde de la cama y leí esa frase varias veces. Clara había usado la misma dinámica con la propia amiga. Había apostado algo usando al novio de Valentina como variable. Y Valentina, que había sido cómplice del sistema durante años, había terminado siendo víctima de él. La amistad falsa siempre termina devorando a sus propios jugadores. Le respondí a Valentina, mañana a las 10, decime dónde. Esa noche casi no dormí, no de angustia, de algo que todavía no tenía nombre claro, pero que empezaba a parecerse a un plan. Valentina llegó puntual a la cafetería que eligió, en el centro, con cara de mujer que no ha dormido bien en semanas. Llevaba el cabello recogido y hablaba rápido, como si tuviera miedo de arrepentirse a mitad de camino. Me contó que el grupo había comenzado con las apuestas en la secundaria, cuando tenían 15 o 16 años. Al principio eran cosas pequeñas. ¿Quién se animaba a hablarle a tal chico? ¿Cuánto tardaba alguien en responder un mensaje? Con los años, la dinámica había crecido y se había vuelto más elaborada. Clara era la que más apostaba, la que más ganaba y la que ponía las reglas. La apuesta con vos no fue casual, me dijo Valentina mirando el café. Clara sabía exactamente lo que sentías. Me lo dijo hace un año. Me dijo que vos la mirabas diferente, que tarde o temprano ibas a decirle algo y que cuando lo hicieras iba a ser el momento perfecto para la apuesta. Sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del local. ¿Me estuvo esperando?, pregunté. Valentina asintió despacio. Te estuvo preparando. Cada vez que te llamaba de noche, cada vez que te pedía consejo, cada vez que lloraba delante vos, lo hacía a propósito, para que el sentimiento creciera, para que cuando llegara el momento fuera más grande, más espectacular. La lealtad que yo creía haber construido durante 6 años había sido el material de construcción de otra persona para hacer algo completamente distinto. ¿Tenés pruebas de algo?, le pregunté. Valentina abrió el teléfono y me puso la pantalla frente a los ojos. Era el mismo grupo de WhatsApp, meses de conversaciones, capturas de pantalla que ella misma había guardado sin que las demás lo supieran, desde el día que Clara usó a su novio como variable de una apuesta y él, al enterarse, la dejó. Las leí despacio. Estaban todas: la preparación, los plazos, los montos, los comentarios de cada una sobre mí, sobre Rodrigo, sobre el novio de Valentina, sobre otras personas que ni reconocí. Era un archivo detallado de años de humillación sistemática, presentada como juego entre amigas. ¿Qué querés hacer con esto?, le pregunté. Valentina levantó la vista. Lo que vos quieras. Yo ya tomé mi decisión. Solo necesitaba a alguien que también estuviera dispuesto a hacer algo. Guardé el teléfono en el bolsillo del pantalón, pedí la cuenta y le dije algo que ella no esperaba. Dame una semana. No le expliqué nada más. Pero mientras salía a la calle y el sol de la mañana me daba en la cara, supe exactamente qué iba a hacer, y cómo, y cuándo. Clara tenía una reunión de cumpleaños programada para el sábado siguiente. Me lo había dicho semanas atrás, antes de todo, con ese entusiasmo suyo que ahora yo leía de manera completamente distinta. Era el cumpleaños de Miriam, otra del grupo. Iban a ser todas, el escenario perfecto para lo que venía. Solo que esta vez, el que preparaba el escenario era yo. Durante esa semana, trabajé de día y planifiqué de noche. No con rabia, con la misma frialdad con la que reviso un compresor que no funciona. Identificar la falla, entender el sistema, actuar con precisión. Lo primero que hice fue releer todos los mensajes que Clara me había mandado desde aquella noche. Los guardé en una carpeta en mi teléfono. Luego le pedí a Valentina que me enviara las capturas del grupo y las organicé por fecha. Había un patrón claro. La apuesta sobre mí había comenzado exactamente 13 meses antes de la noche en que le dije lo que sentía. 13 meses de preparación consciente. 13 meses en que cada llamada nocturna, cada llanto, cada abrazo largo tenía un propósito que yo desconocía por completo. Eso ya no me dolía de la misma manera. Me daba información. Lo segundo que hice fue hablar con mi amigo Gastón, que desde hacía 2 años trabajaba en diseño gráfico y tenía acceso a herramientas de edición. Le pedí que me ayudara a armar algo simple, una presentación, sin adornos, que mostrara las conversaciones del grupo en orden cronológico, con los nombres visibles y los montos de las apuestas destacados, no para distribuir, para mostrar en el momento exacto. Gastón me miró cuando terminé de explicarle. ¿Esto es real?, preguntó. Sí. ¿Y qué querés hacer exactamente? Quiero que lo vean todas juntas, al mismo tiempo, sin posibilidad de escabullirse ni de cambiar la historia después. Gastón tardó 3 días en armar la presentación. Era limpia, clara, sin dramatismo. Dejaba que los hechos hablaran solos. Cuando me la mostró, la revisé 2 veces y no cambié nada. Lo tercero fue hablar con la madre de Miriam, que era quien organizaba el cumpleaños en su casa. La señora me conocía de años de ser amigo del grupo. Le dije que quería hacer una sorpresa para el cumpleaños de su hija, que tenía un regalo especial que quería presentar delante de todas. La señora, encantada, me dio media hora con el proyector del comedor. No le mentí, solo omití detalles. El sábado llegué 20 minutos antes que las demás. Conecté el notebook al proyector, verifiqué que todo funcionara. Dejé la pantalla
pantalla en negro y me senté en un rincón con un vaso de gaseosa en la mano como si no hubiera pasado nada. Clara llegó a los 40 minutos con Paola y Lucía. Cuando me vio, se detuvo. Su cara pasó por 3 expresiones en 2 segundos: sorpresa, incomodidad y después esa sonrisa controlada que ya conocía bien. Andri, dijo como si fuera completamente normal. No sabía que ibas a venir. Me invitaron, respondí. Y era verdad. Se alejó hacia el otro lado del salón. La observé sin disimulo. Ella lo notó y mantuvo la distancia. Valentina llegó sola, 10 minutos después, y cuando me vio me hizo una señal casi imperceptible con la cabeza. Lo sabía. Estaba lista. Cuando todas estaban, cuando el ambiente ya era ese de reunión de amigas con música baja y risas de fondo, la madre de Miriam me cedió la palabra para el regalo especial. Me levanté, tomé el control del notebook y encendí el proyector. La pantalla se iluminó con el encabezado simple que Gastón había diseñado: conversaciones del grupo, 4 años, en orden. El primer silencio fue de confusión. Nadie entendía todavía. El segundo silencio, cuando aparecieron los primeros mensajes con los nombres y las apuestas, fue de otra naturaleza completamente distinta. Clara fue la primera en hablar. Andrés, apaga eso. Su voz sonó firme, pero yo noté que tenía las manos apretadas a los costados del cuerpo. En un momento, respondí: te digo que lo apagues. La voz subió un tono. Cuando terminemos. Miriam, la cumpleañera, estaba con la boca abierta mirando la pantalla. Paola tenía la cara blanca. Lucía había sacado el teléfono y lo miraba como si esperara que le explicara algo. Valentina estaba quieta, con los brazos cruzados, con una expresión que no era satisfacción, sino algo más parecido al alivio de quien finalmente ve confirmado algo que cargó solo durante mucho tiempo. La madre de Miriam, de pie al fondo, procesaba en silencio lo que veía en la pantalla. Su hija también estaba incluida en varios intercambios, no como el blanco de ninguna apuesta, pero sí como participante activa de algunas conversaciones. Dejé que la presentación corriera hasta el final. Tardó 8 minutos. 8 minutos en los que nadie volvió a hablar. Cuando la pantalla volvió al negro, desconecté el notebook y lo guardé en mi mochila. Me puse de pie, tomé la mochila y miré a Clara directamente. 6 años, le dije. Solo eso, sin drama, sin la voz quebrada que ella probablemente esperaba. Y me fui. Bajé las escaleras del edificio de Miriam con paso firme, sin apuro. No sentí la descarga de adrenalina que pensé que iba a sentir. Sentí algo más parecido a cuando uno termina de reparar una instalación complicada. El trabajo estaba hecho. El sistema funcionaba como tenía que funcionar y ya era momento de irse. Afuera llovía. Una de esas lluvias finas y constantes del otoño que mojan igual aunque uno camine rápido. Caminé 3 cuadras hasta el estacionamiento donde había dejado la moto. Me puse el casco y quedé un momento sentado ahí, con la lluvia golpeando suave sobre la visera. El teléfono vibró. Primero una vez, después 2, después en ráfagas. No lo miré. Arranqué la moto y me fui. En mi casa, esa noche, me senté en la cocina con un sándwich y el teléfono boca arriba en la mesa. Fui abriendo los mensajes uno por uno, en orden. Paola, eso que hiciste fue una bajeza. Exponer conversaciones privadas. Lucía, no tenías derecho. Había cosas ahí que no tenían que ver con vos. Clara, después de 4 mensajes de texto que no leí completos. Arruinaste todo. ¿Estás contento? Y después, mucho más tarde esa noche, un mensaje de Miriam que no esperaba. No sabía que había cosas así en el grupo. Mi cumpleaños no fue la forma que hubiera elegido yo para enterarme. Pero gracias, por lo que vale. Ese mensaje lo guardé aparte. Era lo único que tenía algo parecido a honestidad. Los días que siguieron fueron extraños. El grupo de amigos más amplio, el de la universidad, se enteró de lo que había pasado de distintas versiones. Algunas personas me escribieron para preguntar. A la mayoría les respondí con las capturas que ya tenía guardadas y los dejé sacar sus propias conclusiones. No hice campaña, no expliqué más de lo necesario. Los hechos eran suficientemente claros solos. Clara intentó construir una narrativa alternativa. Les dijo a varios que yo había editado las capturas, que había sacado cosas de contexto, que era una venganza desproporcionada de alguien que no había podido aceptar un rechazo. Esa versión duró poco. Valentina, que ya no tenía ningún motivo para cubrirla, confirmó la autenticidad de todo con quien le preguntó directamente. Y Rodrigo, que conocía el patrón de años antes, hizo lo mismo. La lealtad que Clara había creído que podía fabricar resultó ser justamente lo que la terminó hundiendo. Las personas a quienes había usado como piezas del juego no tenían ningún incentivo para protegerla cuando todo salió a la luz. 3 semanas después del cumpleaños de Miriam, me crucé con Clara en la calle. Fue en una esquina a 2 cuadras de la parada del colectivo, en plena tarde, sin tiempo para que ninguno de los dos pudiera esquivar al otro. Se detuvo. Yo también me detuve. Estaba diferente. No en el sentido físico, sino en algo más sutil, en la forma en que tenía los hombros, en la forma en que me miró, no con rabia, con algo que reconocí tardíamente como incomodidad genuina, que era probablemente lo más cercano al arrepentimiento que esa persona podía experimentar. Podríamos hablar, dijo, la voz sin el tono de siempre. Ya hablamos todo lo necesario, respondí. Andrés, que te vaya bien, Clara. Y seguí caminando. No giré la cabeza, no aceleré el paso. Caminé como alguien que tiene a dónde ir, porque lo tenía.
tenía. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré un mensaje de Gastón preguntando si quería salir el viernes con un grupo de personas que habían conocido en un taller de fotografía al que él iba hace meses. Hay una chica que me dijo que querías conocer a alguien con criterio, escribió. No sé qué significa eso exactamente, pero ella lo dijo con mucha seguridad. Me reí solo en el pasillo, con el teléfono en la mano. Le respondí que sí. El viernes fui. El grupo era de 6 personas, todos de alrededor de 30 años, en un bar del barrio con buena música y mesas largas donde la conversación fluía sin esfuerzo. La chica que Gastón había mencionado se llamaba Fernanda. Trabajaba como técnica en sonido para teatro y tenía una forma de hablar directa y sin adornos que me resultó inmediatamente descansada, en el mejor sentido posible. Estuvimos hablando casi 2 horas seguidas sin darnos cuenta, sobre trabajo, sobre música, sobre las ciudades que queríamos conocer, sobre las cosas absurdas que a veces uno hace por no querer quedar mal con alguien. En algún momento le conté, sin entrar en detalles, que había pasado por una situación complicada con una amistad que no era lo que había creído. Eso pasa, dijo ella, sin el tono de lástima que había aprendido a detectar. La pregunta es, ¿qué haces después? ¿Seguir? Le dije. Eso está bien, respondió, y volvimos a hablar de otra cosa. Salimos del bar pasada la medianoche. Caminamos un rato en la misma dirección porque su parada de colectivo estaba cerca de la mía. Antes de que llegara el colectivo, me preguntó si quería seguir conversando el fin de semana, no con el grupo, solos. Le dije que sí. Mientras volvía a casa esa noche, pensé en lo que había costado llegar hasta ahí. 6 años de una amistad que era una trampa elaborada. 13 meses de preparación de la otra persona. Una noche que me hizo sentir el hombre más estúpido del mundo. Y después, todo lo que vino. La rabia que se convirtió en claridad. La claridad que se convirtió en decisión. La decisión que se convirtió en acción. No pensé en Clara. Ya no quedaba nada ahí que pensar. Supe después, por comentarios sueltos que llegaron a través de conocidos comunes, que el grupo se había disuelto completamente. Que Miriam había tomado distancia de todas después de su cumpleaños. Que Paola y Lucía se habían peleado entre ellas por algo relacionado con una de las apuestas que había salido a la luz. Que Clara había intentado armar un círculo nuevo con personas que no la conocían de antes, pero que la historia era lo suficientemente conocida entre la gente del barrio como para que ese proceso fuera lento y difícil. Valentina me escribió un par de semanas después. Me contó que estaba bien, que había dejado de hablar con todas, que estaba saliendo de algo que en su momento no había reconocido como dañino porque era demasiado gradual. Le respondí que lo entendía, no porque fuera igual a lo que me había pasado a mí, sino porque la forma en que la amistad falsa funciona es siempre la misma. Te va acostumbrando de a poco, hasta que ya no sabes cuándo fue que empezó a no ser real. Hay cosas que uno no recupera. 6 años de momentos que uno creyó genuinos y que resultaron ser parte de una escenografía. Eso no vuelve a ser lo que uno pensaba que era, pero lo que sí cambia es la forma de leer lo que viene después. Yo aprendí a leer mejor, no desde la desconfianza automática, sino desde la atención, desde prestar más cuidado a si lo que alguien hace con vos coincide con lo que dice que sos para esa persona. Fernanda y yo nos vimos el sábado siguiente, como habíamos quedado. Fuimos a una feria de libros usados y después tomamos café en un lugar que ella conocía. Hablamos 4 horas sin apuro. Cuando nos despedimos, yo sabía que quería volver a verla, y lo que me gustó de ese momento fue que no tenía ningún motivo para dudar de que eso era exactamente lo que era. Una persona que quería ver a otra persona, sin apuestas, sin escenografía, sin guión escrito por alguien más, solo 2 personas en una esquina, despidiéndose con la intención honesta de volver a encontrarse. Eso, después de todo lo que había pasado, me pareció lo más valioso del mundo. Pasaron casi 10 meses desde aquella noche en el departamento de Rodrigo. Hoy vivo en el mismo barrio de siempre, trabajo en lo mismo, salgo temprano y vuelvo con las manos sucias de grasa de compresor como cualquier día de semana. Pero hay cosas que cambiaron de una forma que no se ve de afuera y que yo noto cada mañana cuando me tomo el café antes de salir. Fernanda viene a veces a almorzar los domingos, habla con mis viejos como si los conociera de siempre, lo cual no tiene ningún mérito, porque ella tiene esa facilidad natural con la gente que no se aprende ni se finge. Mi madre le pregunta cosas sobre su trabajo, mi padre le hace chistes que ella celebra con una carcajada genuina, y yo los miro desde el otro lado de la mesa pensando que esto, exactamente esto, es lo que no tuve en 6 años de algo que creí que era amistad. Clara dejó de aparecer en el radar de cualquier persona que yo conozco, no porque alguien la haya expulsado activamente, sino porque cuando una persona construye sus vínculos sobre apuestas y humillaciones y la estructura se desmorona, lo que queda no alcanza para sostener nada. Escuché por ahí que se había mudado a otra zona de la ciudad. No busqué confirmar el dato. No me importaba lo suficiente. Rodrigo y yo tomamos un café hace un par de meses. No somos amigos. Somos 2 personas que comparten un episodio y que de vez en cuando se cruzan con algo de respeto mutuo. Eso me parece suficiente y honesto, que es exactamente la clase de vínculo que ahora sé valorar. Valentina está mejor. Me manda mensajes de vez en cuando, cosas breves, sin drama. La última vez me dijo que había empezado
empezado a ir a una terapia y que le estaba haciendo bien. Le respondí que me alegraba. Lo decía en serio. Hay algo que aprendí en todo esto que no tiene que ver con Clara, ni con la venganza, ni siquiera con la justicia, aunque cada una de esas cosas fue parte del camino. Lo que aprendí es más simple y más difícil al mismo tiempo. La lealtad real no necesita ser demostrada ni escenificada. Existe o no existe. Y cuando existe de verdad, de los dos lados, no hace falta apostar nada para saber que está. Eso no lo supe hasta que lo perdí. O mejor dicho, hasta que descubrí que nunca lo había tenido con la persona que creía. Hoy sé reconocerlo. Y eso, aunque haya costado lo que costó, no lo cambiaría por nada. El martes pasado, Fernanda me preguntó si quería ir a ver una obra en el teatro donde trabaja ella. Le dije que sí antes de que terminara la pregunta. Fuimos. La obra era sobre dos personas que no se entienden y terminan entendiéndose demasiado tarde. Cuando salimos caminando por la vereda con el frío del principio del invierno, ella me preguntó qué me había parecido. Triste, le dije. ¿Por qué? Porque llegaron tarde. Ella me miró un momento. Después agarró mi brazo y seguimos caminando. No dijo nada más. No hacía falta.